subí un canal YouTube viejo que tenía, yo siempre digo viejo porque les paso el plumero a mis canales de distintas actividades, y es uno que se llama Orgonautas, que me lo querían sacar, el otro día lo tuve que hacer un copyright de una banda norteamericana, lo quería currar, como decimos por acá, y dije, no, el derecho de propiedad intelectual de Orgonautas era, les guste o no les guste, ¿viste? No, después lo charlamos, quedamos bien con toda una banda norteamericana, que también es gente joven, y yo aliento a que sigan, pero sí les digo, mira, cualquier cosa envían, después cualquier cosa, digo, son toda la gente que está ahora, por suerte, alrededor de Jim Strick. ¿Lo ubicaste a Jim Strick? ¿Lo sentiste nombrar? Jim Strick es el último libro, el de la película. No sé si se ha conectado con ustedes. Es un biólogo, es un profesor de biología. Y está trabajando mucho con el Museo Wilhelm. Yo a veces le reenvío material, está en inglés, ¿no? Bueno, arrancamos, despacito. Hoy preparé dos cositas. ¡Epa! Se desató un viento por ahí. ¿Dónde estás? ¿En la ciudad de Córdoba o en La Falda? ¿Dónde estás? En La Falda, ¿no? ¿En Villa Giardino? ¿Dónde estabas? No, estoy en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Bárbaro. Sí. Bueno, quiero arrancar dos cositas. No sé si me han quedado dudas, yo no recibí preguntas, igual les envío un material, es el material. El chino fue para allá, le digo cariñosamente, Luis González, ¿fue para allá? ¿Fue alguna vez a tu grupo a dar un curso? No, el año pasado me parece, o el anterior, a dar un taller. Pero no sé si tiene conexión con vos. Disculpame estas preguntas un poco para... Con la gente del TEAP, se llaman sí. ellos. Yo a nosotros cariñosamente le digo, por mis años de conocerlo a Luis, y para mí una de las personas que más ha crecido, después no sé cuál será tu relación o cómo serán los contactos, pero hablo en el sentido de yo lo conocí en Buenos Aires, en el Congreso de 1997, pero después venía a Buenos Aires a formarse en distintas líneas, biosíntesis, bueno, todo lo que él se fue formando. Después, bueno, México, está conectado con la gente de Brasil, de Curitiba, que nos editaron, a mí por lo menos me editó esta persona de Curitiba, en sus libritos me editó unos trabajos. Bueno, esas redes que armamos por aquellos años y después, bueno, siguen así. Yo lo respeto porque siguen, hay gente que para mí sigue estudiando. Después, no sé cómo será a veces la conexión. Bueno, yo tenía preparado hoy dos temas para puntuar. Seguir con corriente, iba a seguir, acordate que veníamos con, yo tenía ganas de hablar de la representación psíquica del orgánico. Eso es el punto número 8. Y habla de la idea de estallar, si lo tenía el texto por ahí, y sobre la idea de muerte. Me parecía que eran temas tan actuales. Cuando quiero decir esto, y por ahí, para la nueva generación aquí como Camila, por ahí, y ojalá que dentro de 15, 20, 30 años que sigas todavía con todo lo que te queda por delante, Camila, sigas trabajando en las líneas neo-reichianas o post-reichianas, como se llaman ahora, y que veas cómo es tan actual todo esto, como les decía la otra vez, un texto escrito, primera vez en 1933 cuando sale, en Alemania, y la segunda vez que sale en 1945, 1949, con esta tercera edición. ¿Por qué digo tan actual? ¿Por qué va a hablar de algo que él ya venía hablando en la década del 20, así cuando era más psicoanalista todavía, que es la sexualidad y la angustia? Eso me parece un tema clave que para mí, y fíjate que estamos hablando de la sexualidad y la angustia después de la Primera Guerra Mundial, y por eso digo década del 20 y eso comentaba la otra vez. Para mí es muy importante situarlo en un momento, en un tiempo y un espacio. Porque tiene que ver hoy con algo que ya estoy preparando por otro encuentro, que tiene que ver qué está pasando en el tiempo de la pandemia. No sé ustedes cómo están con sus pacientes, es decir, gente, por lo menos en Buenos Aires, que tiene que estar encerrada, que no puede más. No hablo ya de los casos extremos, no hablo de violencia, no hablo de adicciones, que son todos estos temas que a nosotros nos toca ver, por lo menos en la salud pública, en hospitales o guardias, sino estoy hablando ahora del individuo que a veces atendemos de consultorio, un sector medio, profesional, que tiene que ir a veces a su terapia una vez por semana, que necesita, que le cuesta estar encerrado, que le cuesta estar solo, que le cuesta estar, como dicen acá, sí, los lacanianos con sus fantasmas. Entonces, tipo que no puede estar aislado. Entonces, entre comillas, como se decía antes, su neurosis, y yo hoy ya digo su psicosis, más o menos manejada, la tiene que sacar por algún lado. Hace deporte, va a cantar los fines de semana, se junta con los amigos, tiene el trabajo. ¿Y qué pasa entonces cuando, por lo menos en nuestras grandes urbes,
pienso en Buenos Aires, pienso en Córdoba, o pienso en Rosario, pienso en Santa Fe, en nuestras grandes urbes, como el individuo que hizo caso y tiene miedo, justamente quedó entrampado acá. Por eso toda la sexualidad y la angustia me pareció tan actual. ¿Qué es lo que aparece en este capítulo, en este punto 8? Él va a volver sobre estos temas. Estoy hablando ahora de Reich, por casos clínicos que él fue trabajando, tanto en el primer libro, que se llama, creo que los conté la otra vez, El carácter impulsivo, que a mí siempre me gusta porque tiene que ver con los tiempos de hoy. ¿eh? Otra vez, gente que no puede encontrar, ven, volvemos a los psicoanalíticos en el aparato psíquico, no puede frenar, entre comillas, no hay represión, es decir, todo es acto motor, diría un corporalista, un terapista corporal, digo, todo es acción, no puedo acá adentro tener un freno de, lo puedo tener si tengo miedo, lo puedo tener si algo me atenta, y ahí va a empezar a construir muy bien Reich esta cuestión de los mecanismos de defensa. Entonces, al hablar de la sexualidad y la angustia, por eso les decía en el punto, la idea de estallar, vamos a hablar, aparece otra cuestión que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con esto hoy, con la cuestión de la angustia de muerte. Él ataca muchísimo, acuérdense, en el carácter masoquista y la mal traducción que hicieron Instinto de Muerte, Expulsión, Trieb en alemán, de que para Wilhelm Reich no existe. Y le está contestando a su maestro ya por 1928, 1929, 1931, es decir, en escritos, que después, por supuesto, Freud no se gasta en contestar, le manda a los otros discípulos que los sacuden al pobre Reich con otros artículos, pero ven, uno los vuelve a leer y dice, no, un momento. Reich venía bien, se dio cuenta que es lo que nos pasa, ven, con el psicoanálisis actual, o el psicoanálisis, como les digo, lacaniano o el ortodoxo, es decir, que la metafísica o la metapsicología, perdón, en este caso, de más allá del principio de placer, que de 1919, ese texto, ¿ven?, de Freud, bueno, toma otro camino. Y justamente en ese punto 8, Reich marca muy bien la superación de la dualidad de cuerpo-mente. Es decir, lo dice así. Quizás no es un filósofo ahí, pero a mí que me toca repensar un montón de ideas y me gusta cada vez más, me dije, claro, este hombre supera el cartesianismo estoy diciendo porque en el siglo XVII aparece esta idea que el cuerpo es una cosa y la mente es otra. Y por supuesto que se abren estos caminos. Rey no, Rey por eso va a hablar de lo psicofísico, va a hablar de la psicofisiología por momento, va a hablar, y acá viene la palabrita que nos lleva al artículo, va a hablar del contacto psíquico con esta corriente vegetativa. Por eso en los dos puntos anteriores que habíamos visto, perdón, el punto 7, el contacto, la falta de contacto y el contacto sustitutivo, él hace, y esto si hubiera ahora algunas imágenes, o por supuesto después en algún cuadro se puede poner, tenemos lo que dijimos, un contacto vegetativo, que sería entre comillas lo natural, que choca con un contacto, o se arma en un contacto sustitutivo. Pero a su vez esos contactos sustitutivos están armados, como, vamos a usarlo hoy sigue esa palabra, como redes, como más cuadros, y va a seguir chocando contra esta cuestión de lo vegetativo. Y lo vegetativo decíamos que era lo natural, después lo va a desarrollar mejor con el carácter genital. Pero en primer lugar esto de entender lo natural que significa, desde lo que empezamos a pensar, ¿no? La infancia, desde determinadas cuestiones que tienen que ver, él va a llamar acá, y por eso yo la otra semana les hablaba que yo quería diferenciar de algo moral. Algo moral no era decir, bueno, estas son conductas buenas, estas son conductas malas. Es como si hoy dijéramos, bueno, si sabemos más de alimentación, ¿ven? Acá tenemos un capítulo cuando charlamos con los nutricionistas, y bueno, y tienen razón ellos, pero por ahí después mi deseo, entre comillas, mi pulsión, podría decir todavía psicoanalíticamente, no hace que yo respete que sé que tengo colesterol alto y le doy al alcohol, le doy a las grasas, le doy a los dulces, ¿ven? Entonces, fíjense, acá viene esto que Rey comienza a hacernos pensar bien, es decir, hay algo que sabemos que no podemos hacer, pero realmente lo hacemos. Y él va a decir, va a haber un choque otra vez entre ese deseo, por eso es muy psicoanalítico todavía por acá, entre ese deseo y lo que tiene que ver con un freno a eso, en la medida que uno es consciente. Porque el otro capítulo sería, bueno, no me doy cuenta, soy ignorante de eso, no me doy cuenta qué es. Y acá viene el trabajo a veces terapéutico de desarmar corazas, es decir, dar cuenta en esa persona, en ese paciente, de que no sabe qué le está pasando. Entonces volvemos de nuevo a la sexualidad y la angustia, que me parecía que es el eje central de este punto. Va a decir en una frase muy bonita, que por acá la anoté, es decir, va a decir, por un lado vamos a encontrar algo otra vez que se contrapone, por un deseo de algo. Yo podría decir,
que me gusta porque como era, no sé si ustedes se acuerdan, uno de los primeros trabajos de él es Peer Gynt. Peer Gynt está tomado de una obra de Ibsen. Y cuando uno lee esa obra de teatro, después uno la han llevado a la ópera, pero ven, es la historia de justamente, parecía que también fuera la vida de raíz, de alguien que quiere hacer en el mundo un montón de cosas ideales que tiene, pero el mundo le es adverso. Y choca, y va otra vez. Fíjense, yo dije, claro, ¿por qué le gustó o escribió sobre Peer Gynt de Ibsen, de la obra? Sí, Wilhelm le escribe uno de los primeros artículos que aparecen en la revista psicoanalítica, porque tiene que ver con estas ideas que él ya tiene de entender la fuerza de la naturaleza, la fuerza de una pulsión, el contacto vegetativo, y que va a chocar contra algo que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con el medio, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con algo que puede sentir al mundo como adverso. Y esto es lo que me parece importante poder decirlo acá. ¿ven? Es decir, él va a citar dos casos clínicos en ese punto, que me parece lindo por acá leerlo, ¿no? Dice, está esto dentro de la idea de estallar, la representación psíquica del orgánico, y dice, por ejemplo, y ya comienza a ver a fundamentar cuestiones que todavía estamos hablando de 1933. Me gusta situar otra vez. Va a decir él, después en el Congreso de Lucerna, este ejemplo clínico. Es decir, comúnmente podemos asociar que las personas, cuidado con esta palabrita, a ver si la digo bien, ojalá ustedes puedan encontrarle otra mejor palabra, que las personas duras, que las personas muy serias, yo podría ahora hoy agregar con más datos que por supuesto sabemos, más rígidas, él va a decir justamente, son muscularmente hipertónicas. Fíjense otra vez cómo él vuelve a superar esta cuestión de que no es la mente. Yo podría decir, bueno, es un tipo que no se expresa, serio, huraño. ¿Ven? Podría haber características, entre comillas, psíquico de algo, una descripción. Y por otro lado, no sé nada del cuerpo. Fíjense cómo él ya dice, comúnmente las personas así, describe una característica de ese tipo que después va a hablar mejor en los caracteres, ya dice, es muscularmente hipertónico. Cuando uno tiene acceso, que habla con el paciente, porque va a ser un tipo de terapia, en este caso reichiana, como a veces le decimos nosotros, para no poner tanto el nombre bioenergético, o como acá en Buenos Aires, eso nos conté la otra vez, que yo conozco a 3 personas que vienen de la línea vegetoterapeuta. Bueno, ven, esto es tocar el cuerpo. Entonces lo primero que uno hace, ¿ves? Ya manejándose, por supuesto que es ya el convenio que uno tiene con el paciente, de tocar el cuerpo, de ser activo, bueno, esto de poder darse cuenta, lo que decimos después comúnmente, zonas muy rígidas, el cuello, el deltoides, que sean los hombros, determinadas áreas abdominales, estoy diciendo cosas muy generales porque, ven, un vegetoterapeuta y un bioenergetista ya tienen, como saben ustedes, por la zona de los anillos y la zona de las áreas, ellos ya tienen como bien determinadas estas cuestiones. A veces también comenzamos, ven, por la zona del maxilar, la musculatura que tenemos alrededor de la boca, en los ojos, todo esto que tiene que ver con rigidez. Y yo esto lo aprendí, creo que no sé si Rosina lo sabes, por ahí seguramente Camila no, yo estudié medicina, no me recibí de médico, así que siempre fui un ayudante mucho en anatomía, por eso creo que me terminaba de convencer mucho más todo lo que Rey pudo haber pensado también en aquellos tiempos, para iniciar toda esta monumental obra de él, esta cuestión de entender, ven, por ejemplo, determinada cuestión, yo siempre lo veo, lo primero que ven mis pacientes, verlo, lo tengo ahí, primera entrevista, la cuestión del esternocleidomastoideo. Entonces, ven, si uno se mira, y después, por supuesto, accede a tocar, uno ve la rigidez y la dureza que tienen 2 músculos que justamente tapan áreas donde van justamente arterias y venas, un paquete nervioso que va para el área del cerebro. Entonces, fíjense, son músculos que para algunos ya en las líneas bioenergetistas o vegetoterapeutas hablan del músculo del odio, donde uno guarda determinadas cuestiones que tiene que ver. Pero fíjense en cómo en 5 renglones él define cuestiones que me gusta a mí desglosar, volver justamente a través de, a veces nosotros hacemos de lecturas de, entender por qué. Entonces, tomo esto del músculo del odio, pues fíjense que todo esto tiene que ver, si estamos hablando de corazas características en cuestión de defensa y ataque, y en primer lugar sintiendo que el mundo nos ataca,
cuidado que acá estoy hablando de defensa, yo me defiendo contra algo que creo que me ataca, acá adentro, vamos a usar por ahora cuestiones muy generales, tiene que ver con esto de cómo me voy acorazando, entre comillas. Y por qué aquella frase también que después yo la leí por allí, otra vez en algún grupo, de estas líneas, que todo lo que tiene, que las emociones están en los músculos. ¿La escucharon esa frase? ¿Sí? ¿Por qué, ¿Por qué las emociones están en los músculos? Porque justamente nosotros, por supuesto que primero tenemos que trabajar sobre la coraza caracterial, pero después cuando uno empieza a trabajar sobre las corazas musculares, y en esto que le estoy planteando, según cómo vayan, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ese es el debate de los vegetoterapeutas y los bioenergetistas, bien, a través de los anillos uno va descubriendo... ¿Vos qué decís, Carlos? Te escucho, no te escuché. ¿Vos qué decís? ¿Qué ¿Vos cosa? qué decís? ¿Vos qué decís? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Mirá, me han puesto hasta en congresos con esos debates. Como conozco cómo se ha originado sus debates, yo primero, viste otra vez, no pienso en la técnica, pienso en el paciente. Porque por ahí a veces son pacientes que quieren un tratamiento rápido, es decir, no lo voy a hacer, no lo voy a llevar un año. Y yo tengo que ayudarlo por una depresión, ahora sí ya me sitúo, a veces en algo puntual. Y yo sé que por su historia clínica después, ¿ves? O sus miedos, bueno, trabajar rápido determinada área. Y ya no, ahí ya no tomo en cuenta si empiezo de arriba para abajo, de abajo para... Diferente a, por ejemplo, jóvenes que tengo, que me han consultado por suerte, ¿viste? Atendí a las madres otro tiempo, y es, por ejemplo, de ser o eyaculadores precoces, o al revés, jóvenes me han asombrado, primero fueron al urólogo, completaron toda esa serie de estudios médicos, de no poder eyacular y a su vez tener una potencia orgástica, que es algo que en este capítulo le dedica bastante, que yo recomiendo que lo vean, a ver si llegamos un poquitito a ver, pero cuidado que acá, ahora vuelvo sobre la pregunta tuya, acá en el artículo, en el trabajo, lo va a plantear todavía desde un punto de vista más psicoanalítico porque habla de fantasías. Y entonces acá, esto es lo bueno de empezar a entender dónde están los orígenes de. A mí me gusta mucho esto, en hablar te hablo primero con alumnos o después cuando me preguntás vos, que yo ahí no tomo la técnica tan ortodoxa, porque te repito, yo lo tomo con este tema de lo que va a ver cuánto tiempo tiene este paciente, cuánto se va a quedar. Porque acá la gente a veces se olvida, o por lo menos a los psicólogos yo digo, no se olviden que a veces el paciente se siente un poco mejor y ya deja. No sé cómo les va a ustedes en Córdoba, pero ven, ya están bárbaros, no, porque a veces todavía está esa idea que el psicólogo va a los locos. Entonces, qué diferente decir, bueno, yo armé un grupo de estudiantes, de psicólogos que están estudiando y todos trabajamos para aprender. O sí armamos un grupo, como a veces yo he armado, de ex pacientes que vuelven a trabajar aceptando esto de lo grupal para ver determinadas cosas que tienen ahora. Y ellos, bueno, conectan bien con otros pacientes y se hacen amigos, salen al teatro, van a bailar, después hacen su vida. Pero ven, no sé si respondí a la pregunta que me gustó. Pero yo te digo, son debates, porque vos vas con Sí, los no, brasileños, vos vas con los era, brasileños, los congresos de los brasileños y te sacan así como va de retro Satanás. ¿Cómo va a decir? Y como yo te digo, conozco, me olvidé de citar el otro día a los vegetoterapeutas, digo, uy, he cometido un error. A Cristina la ubicás, a Cristina Dios y a Carlos Inza. a Carlos sí. Bueno, Carlos Inza, bueno, es el último, ya no habla tanto más de vegetoterapia, pero él se formó con unos italianos que vino, bueno, Carlos también tuvo en México, ¿no? Y Cristina Ios trajo a unos italianos y se formó con la corriente. Y, entre comillas, lo digo acá, no se lleva bien con la gente de Barcelona. Voy a decir así, respetando, sin dar. ¿Entendés? Pero porque justamente ellos pensaban armar entre Brasil y Argentina y Chile, decirte así algo muy rápido, te estoy hablando 80, 90, y aparecieron esta nueva línea también vegetoterapia, con ese nombre que le dieron otro nombre en Barcelona, Sí. y ella se enojó muchísimo porque le rompieron todo el esquema. Habían traído italianos, es decir, además en la red, lo habían traído a Federico Navarro, si no me equivoco. Si no, Ajá, claro. ¿entendés? Es decir, para que veas cómo, aparte de la comunidad italiana en Argentina es muy alta. Sí. Y después, siempre cada vez que viaje a Italia me trae unos libros y hablamos mucho siempre de Marchi. Pero no sé yo si respondí a tu pregunta, que me pareció muy, muy pertinente.
No, no, o sea, a ver, era un poco de curiosidad de ver cómo lo veías vos a esto. O sea, yo tengo más la formación ortodoxa, digamos, ¿no? De seguir el caminito de arriba hacia abajo, ir desbloqueando, bueno. eh, Esa también, ves, ante todo debate también en Montevideo, como se llama la gente del TEAP, también labura así, porque ellos tienen todo un trabajo en una línea brasileña, que es la madrina de ellos, que trabajan todo el segmento ocular. Hubo, me acuerdo, como 2 años que, viste, íbamos con, yo iba invitado o algo así, y estaban todavía con el segmento ocular. Después estaban con el segmento oral. Y digo, ¿esto hasta cuánto? A 15 años. O sea, cuando vuelvo en 10 años van a estar recién llegando al área pélvica, les decía yo en broma. Pero es, no te ves, pero es un trabajo, ojo, por favor, o sea, es un trabajo serio, pero ellos van como respetando. Y yo por ahí ahora corté camino diciéndote que ellos, según acuerdo del paciente, acorde al paciente, no sé si me explico. Porque yo parto de eso, como ahora, ¿ves? Nosotros estamos con muchos problemas aquí en el Gran Buenos Aires, donde yo vivo, y esto lo dejo para la nueva generación de Camila, no sé cómo está allá, pero no podemos conseguir psiquiatras para determinado sector público de la gente que no tiene plata, porque están cobrando 1.500 pesos la consulta. 1.500, 2.000 pesos acá en Buenos Aires. Una consulta de un psiquiatra, para gente que no puede dormir, por ejemplo, así de simple, ¿no? Ya te hablo otros cuadros. Sí, acá también, es el Entonces mismo ves, problema. pero ves, por suerte mi municipio tiene un servicio de guardias ahora, y han venido alumnos míos, pues yo doy a los residentes de psiquiatría en un hospital más cerca de Capital, entonces vienen para acá. Y claro, cuando esta paciente me dice, mire, no me quieren atender porque si no tengo dolor, y digo, ¿pero usted le dijo que usted no puede ir a atenderse a otro lugar? Le digo, y yo estaba por llamar al hospital. Pero todas estas cosas hacen lo que nosotros a veces pensamos, es lo que significa también el paciente que podemos atender en forma privada y el paciente, que es lo que a veces más me preocupa a mí en mis años de trabajar en salud pública, ¿entendés? En estas cuestiones. Bueno, está bien, no decir, yo te repetí esto que no soy muy ortodoxo en ese aspecto, eso sí. Después, lo otro es entender que si yo manejo una técnica y el paciente yo sé que se va a quedar 1 año, 2 años, ¿ves? Bueno, dale, vamos a trabajar esta cuestión. ¿Entendés? Claro, sí, yo creo que también está esto de poder flexibilizar en función de la necesidad del paciente, ¿no? Por ejemplo, trabajo en Córdoba y cuando trabajaba en Jardino, claramente eran diferentes las necesidades y las posibilidades también. Entonces, en Córdoba a lo mejor te da para un proceso largo y en las comunidades del interior es puntual. Bueno, vengo a resolver esto y obviamente que hay que adaptar porque si no, no Seguro. tiene Bueno, sentido, ¿no? eso más o menos quise decir. Pero como yo comúnmente a veces hay psicólogos que me derivan, dicen, todo ya para vos, me dicen, en cuestiones de psicosis o en cuestiones de depresión, en cuestiones de, lo digo con mucho respeto, de muchos grupos evangelistas que tenemos, que me he puesto a estudiar muchísimo. Ya no solamente evangelistas, te hablo testigo de Jehová, ojo, lo digo con todo respeto, soy muy estudioso de la religión y las comparaciones. Mucho umbandista. Por eso ya te cité, es decir, gente que estuvo en el umbandismo con consumos, con consumo de droga, y a su vez todo el viaje astral que hacen, que es muy interesante, ¿no? Pero por supuesto fuera de la realidad. Pero todo eso para volverlo a trabajar, y justamente es el cuerpo, tiene que ver, cosa que no vamos a tener tiempo, ves con este caso clínico que Rey presenta acá, en el capítulo, en la tercera parte, ¿no? Ese caso donde, cuando vos lo lees, dice que la mujer que atendía siente a la Virgen María o siente en determinado lugar en el cuerpo que le habla. Bueno, esos niveles de psicosis yo lo escuché en estos casos, esos dioses africanos de ellos, de Oraxá, todas estas cuestiones de los dioses umbandistas, pero parecía de manual, parecía del caso clínico de Reich. Pero te repito, es decir, ¿ves? Y ahí viene, te repito otra vez, bueno, acá lo tengo enfrente, ¿cómo puedo en 6 encuentros para empezar? Si después puede continuar y puede atenderse, bueno, trabajar de esta manera, ¿no? Trabajar de esta manera que yo creo que lo puedo, yo, por lo menos ahí te digo, tiran la toalla, como decimos acá, ya los lacanianos, los ortodoxos del psicoanálisis, ¿no? Pues saben que no, porque hay que trabajar otras cosas, hay que trabajar el cuerpo, ¿entendés? Y acá viene esto del dualismo que han hecho. Como viste, yo más, le cuento a Camila, yo más ahora estoy en una formación más de cuestiones de epistemología, filosofía, y ahí vengo y adoro más a Reich en ese nivel, lo valoro muchísimo más porque, como dije la otra vez, la historia de las ideas, como este hombre aparece, y por eso creo que hay que
hay que trabajar, escribir más y espero escribir más, en ese nivel, ¿no? Es decir, claro, este hombre, digo, le parece que hoy todo en 6 renglones está diciendo cosas que hoy los filósofos recién están hablando en el posmodernismo, en, en lo que a mí me consideran posfilosofía. Uy, nos está quedando poquito tiempo. ¿Eh? Bueno, nos van a quedar 7 minutos. Yo quiero cerrar, porque, y especialmente para las nuevas generaciones, acá que la tenemos a Camila, esto de que no dejes de leer el punto 8, porque va a llevar esto de la cuestión de, por eso te decía que el punto 8 tenía 2 partes, y la segunda parte, que es la que él sistematiza mejor, es sobre la idea de muerte. Entonces él empieza ahí a debatir esta cuestión de lo que fue mal traducido como instinto de muerte, expulsión de muerte, con esta cuestión de, cuidado que acá viene un poco, y esto Rosina con sus años también, o el día de mañana me gustaría que lo escribas también si hay que debatirlo, en algo simple. Es decir, ¿qué pasa con aquellas personas que no han podido tener como experiencia la descarga orgástica? Entonces acá viene lo que despacito él va sistematizándote, y cómo antes se creía que esa angustia de muerte, que podría ser metapsicológica, va a decir muy bien Reich, acusando a los más idealistas de la línea freudiana, bueno, ¿qué va a pasar con esta idea? Que en el cuerpo se comienza a sentir sensaciones. Por eso te decía que vuelve de nuevo, léanlo con atención, algo muy puntual y hermoso ahí. Para mí hermoso me parece porque se deja muy claro los tiempos culturales que hoy vivimos y los tiempos de las grandes ciudades, ¿no? Es decir, el individuo que no experimenta nunca esto porque está completamente inhibido, apagado, muerto, voy a decirlo, y que después con fantasías puede tener eso algo que le aparece. ¿Eh? Por ejemplo, acá va a citar un caso clínico de cómo una mujer puede tener algo de su fantasía, trasladarlo al terapeuta, hombre. Y va a situar cuestiones muy, muy directas, ¿no? De lo genital, de la idea de recibir un pene, de todas estas cuestiones que parece que no se vuelven a hablar más, y que los psicoanalistas lacanianos disfrazan con lo simbólico y lo imaginario. Y acá hay cosas muy, más allá que ven que sean fantasías, acá lo que tiene que ver es qué sentimos en el cuerpo. Si hay personas, como les decía la otra vez, tocarle la oreja es lo mismo que tocarle el clítoris, bueno, hay algo que hay en el contacto vegetativo, no voy a decir que está fallando, pero algo que como que parecía que no se pudo, voy a decir algo muy romántico todavía, no se pudo despertar, porque se supone, entre comillas, que lo natural sería que nuestras terminaciones nerviosas en áreas genitales o en zonas erógenas, que eso es lo que muy bien en un llamado al pie, por lo menos esta versión que tengo, y creo que en la versión nueva también está, de análisis del carácter, son todos los trabajos de la electrofisiología que hace Rey ahí en Noruega, donde vuelve a darle vuelta muy bien de que las terminaciones de las zonas erógenas tenían un componente electrofisiológico. Y por eso comprobaba aún más su teoría del orgasmo, su teoría clínica del orgasmo. Esto de que eso ayuda a que uno pueda descargar, a que uno pueda sentirse como que se alivia. Y por supuesto que siente es decir, con la pareja, una cuestión que tiene que ver con la ternura. Cuidado con esto, que no hay tiempo para hablar, y esto es lo más lindo de la teoría del orgasmo. No una sensación como escucho o he escuchado en pacientes, donde terminan, entre comillas, ¿ven? Tanto el hombre como la mujer, y se dan vuelta y duermen, o se levanta y se va a bañar, y se van del hotel. Esto, fíjense, acá hay algo simple, acá hay algo muy bueno cuando uno puede lograr. Y todo esto está explicado más o menos en el punto 8, así como para ingresar a placer, angustia, cólera y coraza muscular, que es el punto 9 dentro de corriente vegetativa. Por eso, ya en los últimos minutos que quedan, es decir, yo más que nada vuelvo a recomendar que se lea de nuevo todo el capítulo. Yo voy a ver si después les hago llegar un escrito más o menos, y en un ratito más ya les llega lo del canal, porque voy a subir, espero que se haya grabado esto, para que después podamos seguir comunicándonos. ¿Alguna pregunta? Me gustaría ya antes que se corte. Escucho. Yo tenía una pregunta que estuve pensando en esto en relación a la duración de las terapias, Sí. que por ahí, por lo que se dice acá, bueno, la poca formación que yo tengo, pero que tenía entendido que sí eran más, como esto que dijo Rosy, obviamente es paciente por paciente y caso por caso, pero se trabajaba lo que el paciente va a buscar, digamos, no hay tanto como un psicoanálisis así o análisis de años. No sé usted, Carlos, cómo lo trabaja, no Bueno, sé, si tiene ahí pacientes viste de la clave. años. Ahí viste la clave. Una cosa es que te aparezca una demanda, bueno, separemos ya no lo público, suponete en lo privado.
hay gente que sabe que vos haces este tipo de terapias. ¿Me explico? Que otra cosa que, bueno, es una psicóloga. Y en caso de psicólogo, vos tenés que hablar. Dice. Bueno, y como nunca hizo terapia, habla. Uno pasa después a explicar que hay otras cuestiones que tienen que ver, porque justamente va entendiendo los síntomas que esa persona tiene. ¿Se entiende? Es decir, yo por eso cito lo más clásico para mí, que son depresiones y psicosis, hoy. Y si tengo que escribir sobre clínica, escribo mucho sobre eso. Pero esa es mi actual experiencia, era un tipo de 60. Cuando tenía 30, por ahí pensaba en otras cosas, con respecto a cómo podía. Pero y entonces ahí voy sistematizando, decir, bueno, voy a lo que creo yo que va a venir. Porque después sí también puedo convenir con otra gente de que inicia una terapia corporal y ahí sí está y trabajamos, ¿ves? Trabajamos ya en el sentido de hacerlo acostar en una especie de camilla que tengo, ejercicio de respiración, que lea, eso trato mucho con personas, especialmente con docentes que atiendo mucho, ¿ves? Que lea mucho, desde la línea reichiana, bioenergética o todo lo que tenga que ver con técnicas. Hay unos autores, no sé si Rosina los ubicás, dos ingleses, que trabajan muchas técnicas bioenergéticas. Yo no sé si a vos te lo mandé los ubicás. Uno creo que es Thornton y otro una mujer, es un dúo, que labura muchísimo con talleres. Para mí lo que... Edmondson, sí, Sí, Edmondson y Thornton, una ahí, pareja, ahí que está. tienen un libro que se llama Trabajo de desbloqueo reichiano, algo así. Entonces, dos o tres libritos y son de una línea inglesa. Bueno, ¿ves? Sí. Ahí tenés. Entonces, ¿ves? Una vez que conveniste otra vez como especie de contrato, entre comillas, con ese paciente, bueno, ahí sí ya trabajar. Pero también él sabe, primero que vos sabés algo que vas a trabajar con él, es decir, ¿ven? Es decir, esto de, no ejercicio solamente, sino saber que eso lo va a ayudar a liberar, porque por supuesto que uno trabajó lo caracterial. Repito de nuevo, ¿ves? Gente que no, estoy situando si querés algo muy, muy grosero. Ahora, gente que no podía llorar, que viene y te habla porque falleció mi mamá, porque mi hijo está así, porque mi mujer se fue, tiene todo en contra, es comerciante, te voy a decir, no son profesionales, ni son trabajadores obreros, es comerciante. Y bueno, cuando yo lo llevé a trabajar, ¿ves? Ya de una forma horizontal, y explicándole, por supuesto, bueno, sabés las cosas que largar, de poder llorar, de hablar en forma diferente, largar la rabia, ¿entendés? Todo lo contenido que por supuesto acá viene otra vez lo sustitutivo, es decir, el clásico de la formación reactiva, como Rey hablaba en esos tiempos, es decir, son personas suaves, dulces, pero todo eso es una formación reactiva porque por atrás tienen un odio y una fuerza ¿me entendés? De bronca guardada, que acá viene esto de cuando abrís la coraza, necesito trabajar la coraza y la represión se corre, va a tener que salir. El tema está que toda esa energía no salga para decir, bueno, quiero matar al mundo, quiero matar a mi mujer, quiero matar a mi hijo. No sé si me voy a explicar. Pero eso ya lo va llevando acorde también al tiempo del paciente. A lo que sí me interesa, no sé cómo están, Rosina, si has leído algún trabajo teórico que yo he enviado de lo que se llama transferencia y contratransferencia, que me gusta muchísimo. En lo que ha escrito Rey primero, porque eso le pasó con Ola Ragnes, con la psiquiatra noruega, que ella lo describe muy bien, de cómo ves, rompía mal, esa es la crítica que le hace Ola Ragnes, Ola Ragnes, Nick Wall, perdón, la psiquiatra, Nick Wall, Sí, del grupo de Ola Ragnes, Nick Wall, la sí. psiquiatra, cómo rompió mal la contratransferencia. Porque Rey tenía esa técnica. En última instancia, a veces ven algunos de los seminaristas así medio, no toco el agua para no mojarme, me dice, no, pero usted trabaja de una forma agresiva. No, no es una forma agresiva, yo no estoy atacando al paciente. El paciente ya sabe que vamos a trabajar sobre su cuerpo, que vamos a tratar de lograr que saque una vez que él se puede dar cuenta que tiene mucha rabia contenida, mucha violencia contenida. Y yo lo estoy viendo mucho más hoy en mujeres. Fíjense que esto del feminismo a mí me encanta, y mucho más en el interior, porque tiene que ver también, ven ahí otra vez, con la cultura, con un modelo de educación que han recibido, así como Rey hablaba de lo autoritario, también en el modelo, voy a utilizar una palabra de psicoanalítica, superyoico de madre a hija. Y ahí es muy fuerte en lo cultural, en estos nuevos tiempos, de ver cómo la mujer tenía guardada determinadas cosas y después las saca sobre sus hijas. Esto lo vi mucho en docentes, que atiendo bastante. Bueno, que pueden elaborar y bueno, ya cuando han pasado, por ejemplo, ahora como 10 años, y cómo vas con tu hija que ya tiene 20 y pico, ya no tiene 12 cuando viniste, ni tiene 8,
no, y bueno, la terapia me ayudó a esto, pero era todo lo que ya tenía con su madre. Y entonces, ¿ves? Pero ahí ves, ya estamos trabajando algo puntual. Pero antes trabajó, ves, esto de poder entender de que el cuerpo sirve para que uno no termine